Tengan feliz sábado. Espero que la estén pasando bien y que podamos gozarnos en este momento. Estamos en un momento especial en el cual nos encontramos en la presencia de Dios. Y en esta hora quiero platicarles un poco. Encontré 3 conceptos básicamente en el capítulo 1 del libro de Daniel, los cuales me gustaría compartir con ustedes. El primer concepto que quiero compartirles es que Dios se interesa por su pueblo. Dios muestra interés por su pueblo. El segundo concepto es que Dios se interesa por la reconciliación. Y el tercero es que Dios se interesa por cada uno de nosotros en un nivel individual. Entonces, si gustan, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel. La primera vez que el rey Nabucodonosor visitó Jerusalén, no fue una visita muy amistosa, sino que esa visita llevó a Israel, al pueblo de Dios, al cautiverio. Y conociendo un poco al rey Nabucodonosor, nosotros podemos darnos cuenta de que él tenía un carácter un poco egoísta, era soberbio. En el capítulo 4 del libro de Daniel, en el versículo 30, él mismo dice que un día se levantó, vio su reino y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mis propios esfuerzos, para gloria mía y de mi majestad? Al conquistar Judá, pues yo me imagino que predominaba también ese sentimiento, ¿no? De bueno, fui yo, fue gracias a mi inteligencia, fue gracias a mi conocimiento militar, fue gracias a mí que conquisté el reino de Judá. Pero el versículo 2 del capítulo 1 de Daniel es muy claro y nos dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y voy a detenerme en esta parte porque quiero hacer un énfasis en esa primera parte del versículo. El Señor entregó en sus manos. Creo que cuando escuchamos esto, si tal vez alguno de ustedes no lo había escuchado anteriormente, muy posiblemente venga una pregunta a tu mente y puedes decir: bueno, ¿por qué Dios entregó a su pueblo en manos de un rey pagano? Y si ya habías escuchado esto antes, puede que no hayas encontrado una respuesta que te llene. Y puede que sigas preguntándote lo mismo: ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió entregar a su pueblo en manos de un rey pagano? Hay cosas que hay verdades que nosotros no podemos ver a simple vista del carácter de Dios. Son cosas que no se ven a simple vista, pero la respuesta a esta pregunta nos va a aclarar muchos de esos conceptos, muchas de esas verdades del carácter de Dios. Cualquiera que escuche estas palabras o que las lea podría decir: bueno, entonces Dios no es un Dios de amor, entonces Dios es un Dios tirano, entonces Dios no se interesa por su pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Y para esto vamos a volver al tiempo del Éxodo. Desde aquellos tiempos, Dios ya había escogido a Israel como un pueblo especial. El hecho de que Dios los hubiese escogido como un pueblo especial no quería decir que todas las bendiciones iban a ser solamente para Israel, todos los privilegios iban a ser para ellos, sino que había un concepto más amplio del hecho de ser escogido como un pueblo especial. Al ser un pueblo especial, Hechos capítulo 13, versículos 47 al 48, dice que la función del pueblo era el de ser una luz para las otras naciones. Ese era su propósito, por eso Dios los había escogido, para ser una luz, para ser una bendición a las otras naciones. El propósito del pueblo de Israel era el de reflejar el carácter de Dios, reflejar su bondad, reflejar su amor, reflejar la sabiduría de sus leyes. Ese era el propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel.
Primera de Juan 4:8 es muy claro y dice: Dios es amor. Dios escogió a un pueblo, pero al escogerlo, como Dios es amor, tampoco iba a obligar a su pueblo a obedecer sus leyes. No iba a obligar a su pueblo a corresponder a ese amor. El pueblo tenía la libertad total de escoger, de elegir y de decidir qué es lo que quería hacer. Ahora, me gustaría que grabaras esto en tu mente. No existe ningún tipo de amor, ni humano ni divino, que pueda ser llamado amor si no se le da la oportunidad de corresponder a ese amor, ya sea de manera positiva o negativa, rechazando o aceptando ese amor. No existe ese amor. Y Dios es amor, y es por eso que no lo hace. No nos forzaría a nosotros a obedecerlo, no nos forzaría a nosotros a amarlo. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, Dios les dice al pueblo, Dios le dice a su pueblo: si de veras escucháis mi voz y guardáis mis estatutos, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. El detalle aquí fue que el pueblo de Israel, o la gran mayoría del pueblo, decidió no corresponder en una forma positiva a ese amor, sino que decidieron alejarse de Dios cada vez más. Y aún así Dios no los abandonó. Aún así Dios se mantuvo. Aún así Dios envió profeta tras profeta para llamar la atención del pueblo, para decirles: se están desviando, vuelvan de sus malos caminos. Por un periodo largo de aproximadamente 200 años, Dios estuvo llamando a su pueblo vez tras vez para que se volvieran de sus malos caminos. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo hubiera decidido mantenerse fiel a Dios cuando llegó el rey Nabucodonosor? ¿Qué hubiese pasado? Dios en el pasado ya los había librado más de una vez de diferentes naciones. ¿No lo podría hacer en este caso si se hubieran mantenido fieles? Lo hubiera hecho. No hubiera sido ni la primera ni la última vez. El problema es que el pueblo decidió alejarse voluntariamente de Dios. Ese fue el problema. Ahora, no quiero que pienses en un Dios como un Dios duro o un Dios severo o un Dios que dice: como no me obedeciste, ahora vas a pagar tus consecuencias, y que no se preocupa por ti y te deja pagar tus consecuencias, porque así pareciera. Pero Dios no es así. Escucha estas palabras, a mí me conmovieron demasiado cuando las leí. Oseas capítulo 11, versículo 8 dice: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? Dentro de mí, dice Dios, el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Dios mismo le dice al pueblo: ¿cómo voy a entregarte si tú eres mi pueblo escogido? Si yo te escogí para ser una luz a las demás naciones, ¿cómo voy a entregarte? Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él también fue angustiado. Eso no era lo que Dios quería para su pueblo. Dios no quería que ellos sufrieran todo lo que tuvieron que sufrir. Podríamos nosotros preguntarnos: ¿de qué tantos pecados se quejaban los profetas que amonestaban a Israel? ¿Qué tanto hacían? ¿Qué tanto cometían? ¿Por qué tanto alboroto? Hice una pequeña lista que ustedes pueden leer, no vamos a leer todos los textos, pero ustedes pueden leerlos
principalmente en el libro de Jeremías, capítulo 9, capítulo 17 y capítulo 22. Dentro del pueblo escogido de Dios había deshonestidad, había injusticia hacia los pobres, había homicidio, había profanación del día de reposo, había persecución a los verdaderos profetas, se predicaba, o más bien había favoritismo hacia los predicadores que prometían prosperidad sin condenar el pecado, había adoración a falsos dioses, y entre esos el principal era Baal. Ahora quiero ampliar un poco más esa parte. ¿Qué implicaba el culto de adoración a Baal? Prácticamente o dentro de ese culto que se hacía a Baal, se practicaban diferentes actos sexuales, entre los cuales había relaciones sexuales prematrimoniales, extramatrimoniales, se practicaba la homosexualidad y también lo que muchos autores llaman como bestialismo, que son las relaciones sexuales con animales. Ahora sí puedes, de una manera más clara, podemos entender por qué a Dios le dolía tanto la actitud de su pueblo. Podemos entender ahora por qué a Dios no le quedó de otra más que entregar a su pueblo. Y aún así, como les mencioné, Dios no se apartó de ellos. Dios los seguía buscando. Y Dios, escuchen las palabras de Dios a través del profeta. Vamos a leer Ezequiel 33:11. Este texto dice: diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos, porque no habéis de morir. ¿Por qué habéis, dice el texto, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Fue el pueblo, por voluntad propia, que decidió separarse de Dios. Y aún así, Dios los llama. Y Dios les dice: vuelvan de sus malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué toman ese camino? ¿Por qué esa decisión? Segunda de Crónicas 36, versículos 15 al 17 dice: Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantes avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Les mencioné que el primer concepto es cómo Dios se preocupa por su pueblo, cómo a pesar de que el pueblo cada día, cada vez se alejaba más y más de Dios, aún así Dios los llamaba, Dios los buscaba, Dios les ofrecía perdón. Y el segundo concepto que les mencioné es que Dios también se interesa por la reconciliación. Cuando el ser humano se separa de Dios, el ser humano puede llegar al punto de separarse tanto de Él que Dios ya no puede hacer nada. Y entonces Dios no puede hacer más que entregar a su pueblo, más que entregarme a mí o entregarte a ti. Pero eso se debe a que fui yo el que me separé de Él. Escucha lo que Isaías dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. ¿Quién es el que se separa de Dios? Somos nosotros. Soy yo el que se separa de Dios. Y tan lejos puedo estar de Dios que no le queda otra, como dice Segunda de Crónicas, ya no hay más remedio que entregarme, porque fui yo quien me separé de Él. Ahora, el ser humano es muy diferente.
Si yo le hago algo a alguien, o alguien me hace algo a mí, pues yo me separo y digo, hasta aquí, ya fue suficiente, ya fue mucho. Y eso es algo que a mí me cuesta trabajo comprender, pero es que así de grande es el amor de Dios, que aunque nosotros nos rebelemos una y otra vez contra Él, aunque nosotros pequemos una y otra vez contra Él, aún así Dios está atrás de nosotros. El ser humano dice ya, fue suficiente, pero Dios dice no, vuelve de tus malos caminos, arrepiéntete. Dios ofrece perdón, Dios ofrece salvación. Ahora la mayor prueba de esa reconciliación que Dios quiso dar fue al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ese era el propósito, poder reconciliar al mundo con Dios. Y aún así, aunque Dios entregó a su pueblo, aún así Dios les prometió que después de 70 años ellos iban a regresar a su hogar. Y todavía, mejor aún, les prometió que transformaría sus vidas, transformaría sus corazones, si ellos lo permitían. Ezequiel 36, versículos del 24 al 28 dice: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a tus padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Aún así Dios nos busca, y aún así Dios promete estar con nosotros, y Dios promete librarnos, aunque somos nosotros quienes nos separamos. El ser humano, el pecador, está fuera de sintonía con Dios. Están en canales completamente diferentes. Cualquier pecado que cometas, lo único que va a hacer es separarte de Dios. Pero ahí es donde se revela el proceso de la expiación, ese proceso de reconciliación que es a través de Cristo. Dios busca reconciliarse con cada uno de nosotros. Dios buscó reconciliarse con su pueblo. Dios les prometió que los iba a seguir buscando, que los iba a librar y que los iba a transformar. Y es lo mismo que nos promete a nosotros. Finalmente, el tercer concepto es que Dios muestra interés por cada uno de nosotros en un nivel personal, individual. Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Daniel y todos los muchachos que fueron junto con Daniel, que fueron exiliados, todos ellos habían recibido una muy buena educación como estudiantes judíos. Habían tenido maestros, podríamos decir nosotros, muy buenos, excelentes maestros. Daniel era un muchacho junto con sus amigos. Ellos eran muchachos que buscaban a Dios, no porque su escuela o porque su enseñanza se los exigía, no porque fuera una obligación. Ellos lo hacían de corazón. ¿Y cómo sabemos esto? Porque estando en Babilonia, así como José dijo: ¿cómo haré este gran mal y pecar contra Dios? Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y es por eso que podemos darnos cuenta que Daniel era un seguidor
de Dios sincero. Era un creyente sincero y sus amigos también. Todos los otros muchachos que fueron llevados a Babilonia junto con ellos les habían enseñado lo mismo. Fueron compañeros de clase, tuvieron tal vez los mismos maestros, pero solamente ellos 4 registra la Biblia que decidieron mantenerse fiel. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que ellos decidieron mantenerse fieles? ¿Cuál fue la razón? Salmo 119, versículo 9, inicia con una pregunta y ese mismo versículo nos da la respuesta. Y es una respuesta que yo creo que ustedes conocen. Dice este versículo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la respuesta: con guardar tu palabra. Y estos jóvenes decidieron guardar la palabra de Dios. Ahora, no quiero que pases por alto algo que a veces pareciera que no tiene demasiada importancia, pero Daniel y sus compañeros, sus amigos, al ser estudiosos de la palabra de Dios, diríamos nosotros de la Biblia, ellos no tenían este libro completo como nosotros lo tenemos. Ellos tenían solamente una parte del Antiguo Testamento, no tenían todo. Y aún así, escuchen esto, dice, aún así, aprendió Daniel a distinguir entre el Dios verdadero y los dioses falsos, de acuerdo a Jeremías 10:10. Pudo comprender la diferencia que existía entre los alimentos inmundos y los limpios, de acuerdo con Deuteronomio 14. Daniel descubrió cuán importante y cuán peligroso es el beber vino, de acuerdo a las enseñanzas de Levítico 10. Descubrió cuán importante es ser fiel y honesto con los demás. Y eso lo mostró y lo registró en Daniel capítulo 6, versículo 4. También aprendió a orar eficazmente. Y solamente con una pequeña porción del Antiguo Testamento, no con toda la Biblia. Yo creo que además de tener buenos maestros, buenos compañeros, yo creo que también Daniel tuvo muy buenos padres. Deuteronomio 6, del 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Daniel creció escuchando la palabra de Dios, de sus padres. Y más adelante creció estudiando la palabra de Dios. Tuvo una vida de oración. Y fue por eso que él decidió mantenerse fiel a Dios. Si nosotros queremos mantenernos fiel a Él, debemos estudiar la palabra de Dios y debemos orar, no porque tengamos una clase de Biblia, no porque estudiemos teología, no porque nuestros padres nos hayan dicho que tenemos que estudiar todas las mañanas al levantarnos o las noches al acostarnos. Debemos estudiarla porque aquí está la verdad. Fue lo que Daniel hizo, fue lo que sus amigos hicieron. Y ahí están registradas todas las hazañas que Dios hizo, solamente porque ellos se mantuvieron fieles. A pesar de que Dios entregó a toda la nación en manos de los babilonios, Dios no se apartó en ningún momento de Daniel ni de sus amigos. Y eso se debió a su fidelidad. Es más, al contrario, dice aquí Daniel capítulo 1 versículo 9: concedió Dios a Daniel gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. El versículo 17 dice: concedió Dios a Daniel y a sus amigos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Cuando tú te vuelves de tus caminos, cuando tú te mantienes fiel a Dios, entonces Dios va a actuar y Dios va a cumplir sus promesas.
Dios cada momento nos está llamando, así como mucho tiempo llamó al pueblo de Israel. Vuelve de tus malos caminos. Si ya estamos, podríamos decir tal vez nosotros, si ya me volví de mis malos caminos, ¿qué nos corresponde hacer? Mantenernos fieles, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. No importa si Dios decide entregar a toda la nación, si nosotros nos mantenemos fieles, Dios estará con nosotros. El libro de Daniel, en el siguiente capítulo, nos muestra cómo Dios no solamente está al control de la historia del mundo, sino que también nos muestra cómo Dios está al control de nuestras vidas. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de mi vida. Y en este primer capítulo no se nos muestra a un Dios estático, a un Dios que no hace nada. Al contrario, se nos muestra a un Dios que hace, a un Dios que entrega, a un Dios que concede. Y ese mismo Dios es el que quiere hacer algo también en tu vida, si es que tú se lo permites. Solamente para terminar, quiero recordarte esos 3 puntos. Vuelve a Dios, mantente fiel, y hay un texto hermoso que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 21, dice: lo que Él ha prometido, puede cumplirlo. Y Dios quiere cumplir sus promesas en nuestra vida. Que Dios les bendiga.